Hoy vamos a ver la segunda parte del módulo 3 y va a tratar sobre el ajuste, las tolerancias y los acabados superficiales. El contenido del módulo es el siguiente y al final esperemos cumplir con los siguientes objetivos. Un ajuste es la situación de apriete o holgura que presentan dos piezas al acoplarse por inserción y básicamente se da cuando se inserta un eje en un agujero y por el gran uso de los ajustes los mismos están normalizados. La tolerancia es la variación total permisible de tamaño y forma de cada parte del objeto, es decir, la diferencia entre los límites máximos y mínimos. Para cada dibujo se debe transmitir cuatro tipos esenciales de información: el material a ser utilizado, la forma o características geométricas, el tamaño de las dimensiones y los límites de tolerancia de las dimensiones. Cuando vamos a colocar las tolerancias máximas y mínimas tanto del agujero como del eje, debemos siempre garantizar de que estos se puedan acoplar entre sí, tal como se muestra en la imagen de la izquierda. Y para colocar las tolerancias en el plano, debemos colocarlas de la siguiente forma. Podemos, luego de colocar la dimensión, por ejemplo en este caso de la circunferencia, colocar un signo más para la tolerancia máxima y un signo menos para la tolerancia mínima. Otra manera de colocarla es simplemente colocar las dimensiones de la tolerancia máxima y la tolerancia mínima. Y cuando la tolerancia máxima y la mínima son iguales, se coloca el signo más y el signo menos y luego se coloca la tolerancia. Ahora vamos con las clases de ajuste. Primero tenemos los ajustes de localización. Estos nos permiten determinar exclusivamente la ubicación de las partes coincidentes y se dividen en tres grupos. Primero tenemos de juego u holgura, que siempre haya un juego, y se relacionan con partes normalmente estacionarias, pero que pueden montarse y desmontarse con libertad. Luego tenemos los prensados o de interferencia, de que nos indica que siempre haya una sobremedida, y la localización es de primordial importancia y en partes que requieren rigidez y alineamiento sin requisitos especiales de presión interna. Y finalmente tenemos los indeterminados o de transición. Estos, la exactitud de la localización es importante, pero solo se permite un grado reducido de holgura o interferencia. Acá tenemos un ejemplo de tolerancia de holgura. Se nos dan las tolerancias máximas y mínimas tanto del agujero como del eje que se van a acoplar. ¿Y cómo nosotros hacemos para saber qué es una tolerancia de holgura? Calculando la tolerancia mínima de la holgura. Esta se va a calcular restando a la dimensión de tolerancia máxima del eje, le restamos la dimensión de tolerancia mínima del agujero. Y si esta nos da positiva, como en este caso, que nos da 0.065, eso quiere decir que siempre va a haber una tolerancia entre el acople de las dos. Otra cosa que podemos calcular son las tolerancias del eje y las tolerancias del orificio. Para las tolerancias del eje vamos a restar la tolerancia máxima menos las tolerancias mínimas dadas y las tolerancias del orificio de igual manera. Restamos la tolerancia máxima menos la tolerancia mínima. Otra clase de ajuste que tenemos es el ajuste de corrimiento o deslizamiento. Estos representan cierto tipo de ajustes con holgura y se pretende que estos ajustes permitan que se dé un corrimiento similar y una lubricación adecuada a través de toda la gama de medidas. Un ejemplo de ellos puede ser los pistones de un carro. Y el tercero es el ajuste forzado, caracterizado por mantener la presión interna constante a lo largo de la gama de las medidas. El sistema de ajuste es una serie sistemática de ajustes que resulta de la combinación de determinadas zonas de tolerancia para ejes y agujeros. Y existen dos tipos de sistemas de ajustes normalizados, a saber, normalizado nos está indicando que ya existen tablas con valores predeterminados. Entonces tenemos los sistemas de eje base o también llamado eje único, que nos indica que las diferencias fundamentales de todos los ejes son iguales. Y los sistemas de agujero base o también llamado agujero único, las diferencias fundamentales de todos los agujeros son iguales. Primero vamos a chequear la tabla de ajustes de holgura básicos de orificio preferente. Vamos a revisarlos con este ejemplo que tenemos acá. Nos están dando un diámetro de 50 H9 de 9, por lo que tenemos que buscar las tolerancias, tanto del orificio como del eje. Lo primero que vamos a hacer es buscar el valor de 50 en la tabla y este se encuentra en la primera fila. Bajamos y obtenemos el valor de 50. Luego vamos a buscar el valor del orificio H9 y del eje de 9 en la parte horizontal.
Acá tenemos los valores y bajamos. Y en la intersección de ambos vamos a obtener tanto las tolerancias máximas y mínimas del orificio como las tolerancias máximas y mínimas del eje. Y también vamos a tener los valores de holgura máximos y mínimos. Para la tabla de ajustes de interferencia y de transición básico con eje preferente, vamos a realizar el mismo procedimiento. Supongámoslas que tenemos ahora este ejemplo de un diámetro 16N7H6. Lo primero que vamos a hacer es en la primera fila, buscamos el valor de 16. Acá lo encontramos y luego lo vamos a intersectar con el valor de orificio N7 y eje H6. Buscamos en la tabla y acá lo encontramos. Luego nos vamos a la intersección y vamos a obtener los valores de las tolerancias máximas y mínimas del orificio, tanto las máximas y mínimas del eje, así como la holgura máxima y la holgura mínima. Cabe destacar acá que la holgura mínima, el valor negativo, nos está indicando que estamos en un ajuste con interferencia de localización, de lo que hablamos anteriormente. El sistema ISO de límites y ajustes para partes coincidentes es una de las estandarizaciones más usadas a nivel mundial en los últimos años y establece una clasificación de los grados de tolerancia internacional que se identifican por el prefijo IT. Por ejemplo, tenemos el IT6 o IT11. Entre más pequeño sea el grado, menor será la zona de tolerancia. Por ejemplo, para la construcción de herramientas de medición tenemos unos IT que van desde 0 hasta 7 y tenemos unos IT con mayores holguras de tolerancia que van desde el IT12 hasta el IT16. La norma ISO tiene establecido diferentes grados de tolerancia para procesos de maquinado. Como podemos observar en esta tabla, hay procesos que tienen muy poca tolerancia, por lo que necesitan mucha precisión, y hay procesos que nos dan mucha holgura, por lo que tenemos un mayor margen de tolerancia. Por ejemplo, procesos como el barrenado, el cepillado o el fresado tienen un IT que va desde 10 hasta 13, y esto es debido a que son procesos que se realizan al inicio. En cambio, tenemos procesos como el rectificado o el lapiado, que son ya procesos finales que sí necesitamos cumplir con las especificaciones del cliente. Además de las tolerancias de medida que vimos anteriormente, también existen tolerancias de forma y tolerancias de posición. Como podemos observar en esta tabla, cada uno es representado mediante un símbolo específico. Dentro de las tolerancias de forma tenemos las tolerancias de forma como rectitud, planicidad, circularidad y cilindridad. Y de perfil tenemos perfil de una línea y perfil de una superficie. Y dentro de las tolerancias de posición tenemos orientación como angularidad, perpendicularidad y paralelismo, ubicación como posición, concentricidad y simetría, y descentrado como descentrado circular y descentrado total. La manera de anotarlo en el plano es de la siguiente forma. Vamos a realizar un cuadrado, lo dividimos en dos, y en el primer lado vamos a colocar el símbolo, y en el segundo lado colocamos la medida de la zona de tolerancia. Veamos ahora cómo colocar las tolerancias de forma y posición en una pieza. Vamos a ver este primer ejemplo en esta pieza de cómo con una línea auxiliar se señala que en esta área tengamos una rectitud con tolerancia de 0.08, mientras que con esta parte, fíjense cómo señalamos con una flecha, que tengamos una planicidad con tolerancia de 0.05. Acá también nos está indicando, fíjense que esta flecha señala esta parte de la cota, eso quiere decir que me está señalando esta parte de la pieza. Y me está indicando que tengo una planicidad con tolerancia de 0.06. Lo mismo pasa con el diámetro de este cilindro, que tenga una rectitud de diámetro 0.04, y acá que tengamos una rectitud con tolerancia de 0.02. Los símbolos de orientación van a ser acompañados de una letra que me va a indicar con respecto a dónde va a ser la tolerancia. Veamos este primer ejemplo. Tenemos un símbolo de angularidad con tolerancia 0.02 con respecto a A. Y acá abajo me está indicando dónde está A. Eso quiere decir que este ángulo va a ser con respecto a acá y va a tener una tolerancia de 0.02. En el segundo ejemplo tenemos el símbolo de perpendicularidad. Acá me está indicando la perpendicularidad con tolerancia 0.02 con respecto a. Eso quiere decir que esta cara va a tener una perpendicularidad con esta cara. Y en el último ejemplo tenemos el símbolo de paralelismo.
con tolerancia 0.02 con respecto a A, y A me lo está indicando con esta cara. Eso quiere decir que voy a tener un paralelismo de esta cara con respecto a esta cara. Ahora vamos a comenzar a hablar un poco sobre el acabado superficial. Existen dos razones principales para el control de acabado superficial de una superficie. La primera es reducir la fricción y la segunda para el control del deterioro. La norma DIN 3141 de signos superficiales en dibujos contempla la coordinación de las profundidades de rugosidad de una superficie, y los signos superficiales dan a conocer el estado final de una superficie técnica. La rugosidad es el conjunto de irregularidades que posee una superficie. La mayor o menor rugosidad de una superficie depende de su acabado superficial. En esta imagen tenemos características de una rugosidad. Tenemos lo que es la muesca, la altura de ondulado, la línea media de aspereza de superficie, la amplitud de aspereza típica y amplitud de ondulado, la altura de aspereza típica de cresta a valle, la longitud de muestra de la amplitud de aspereza por el corte de desbaste y lo que es el sesgo. Nosotros debemos conocer y manejar algunos conceptos para poder interpretar la simbología y el significado de los términos que se manejan a la hora de aplicar la norma. Acá pueden realizar una pausa al video para que las puedan leer con calma. La norma DIN 3142 de la caracterización de superficies en dibujos por grado de rugosidad limita en forma más precisa la rugosidad máxima que puede tener una superficie, ya que además de limitar la altura de la rugosidad, también indica otras características como por ejemplo el espaciado de la aspereza y la altura del ondulado de la superficie. Acá en esta tabla nos muestran el signo superficial que vamos a utilizar nosotros para representar en el plano, la máxima profundidad de rugosidad que va a representar y la significación. Veamos ahora otros símbolos utilizados para acabados superficiales. Tenemos este primer símbolo, que es un símbolo básico y solamente puede utilizarse cuando su significado se exprese mediante una nota. Acá tenemos un ejemplo, tenemos el símbolo acá y me está indicando que esta área de acá tiene un moleteado RG de 0.8 de la norma DIN 82. El moleteado es un acabado superficial con estrías para impedir el desplazamiento. Este segundo símbolo me está indicando que es una superficie mecanizada con arranque de viruta. La viruta es el material que se va desprendiendo de la pieza mediante el maquinado. Acá en esta imagen podemos observarla. Y el último símbolo acá nos está indicando que es una superficie que no se debe someter al arranque de viruta. Veamos ahora la ubicación de los valores en el símbolo. Fíjense que acá tenemos el símbolo del acabado superficial y vamos a ver cómo colocarle los valores. Acá a la izquierda tenemos lo que es la aspereza mínima y la aspereza máxima. Arriba vamos a colocar lo que es la altura de la ondulación máxima y el ancho de la ondulación máxima. Acá abajo colocamos lo que es la longitud de corte. Acá tenemos lo que es el símbolo de orientación y finalmente el espaciamiento máximo de la rugosidad. Y acá abajo tenemos otro ejemplo de cómo colocar el símbolo en una pieza. Acá tenemos dos tablas más que nos indican la caracterización de las superficies en el dibujo, donde podemos ver también el símbolo y la manera de colocar los valores. Y acá simbologías para los sesgos. Tenemos diferentes símbolos, su designación y sus ejemplos. Y finalmente acá tenemos otras tablas donde también se nos muestra el símbolo, su representación y su significación. Igualmente acá abajo tenemos otros ejemplos.